Regresamos con la hora clave. Bueno, hoy nos acompaña, como habíamos anunciado ya, el profesor Humberto Najay, reconocido catedrático, profesor universitario, y teníamos pendiente este tema del 23 de enero, ¿no? Sí, claro, claro, con el doctor Najaim, que además, bueno, es un buen analista en todos estos temas de nuestra historia contemporánea. Doctor Najaim, el 23 de enero es una fecha que se ha mantenido como emblemática y no es para menos, porque fue realmente el rescate de algo que siempre está en riesgo si no lo construimos todos los días, que es la soberanía popular. A mí me gustaría su interpretación a la luz de nuestros tiempos, de lo que fue ese hecho del cual ya han transcurrido 59 años. Realmente parece mentira que hayan pasado casi 60 años del 23 de enero y que esa fecha todavía tenga una característica de perdurabilidad, de manera que todos los años siempre nos recuerda acontecimientos muy importantes que han pasado en la vida del país, y esta perdurabilidad de la fecha revela que realmente no fue una fecha como otras que han podido ocurrir en la historia de la República, sino que ha tenido una trascendencia muy importante cuando ha tenido esa repercusión que todavía aquí 60 años después la estamos recordando. Y yo creo que efectivamente el 23 de enero es algo realmente notable porque estableció las bases de un sistema democrático que aún hoy en día, con todas las incidencias, riesgos y retrocesos que hemos tenido, sin embargo permanece, y no solamente como un recuerdo, sino que yo creo que realmente Venezuela, a pesar de esas dificultades y esa situación tan difícil que estamos atravesando actualmente, podemos considerar que hay una vertiente democrática, una fuerza democrática que se ha mantenido a pesar de todas las incidencias, a pesar de todas las dificultades. No fue fácil la implantación de la democracia venezolana a partir del 23 de enero. Debemos recordar que hubo un proceso de guerrillas, un proceso de insurrección, Sí. de subversión que marcó esos primeros años. Fueron unos años muy difíciles. Yo recuerdo todavía cuando yo caminaba por el centro de Caracas, que de repente me veía envuelto en manifestaciones, me veía envuelto en situaciones callejeras peligrosas, sí, como hoy en día, por cierto, se viven. Ahora, fíjese que eso que usted está diciendo, perdone que lo interrumpa, es interesantísimo porque eso de alguna manera prueba que independientemente de que una inmensa mayoría del país quiera pasar a otra situación política, quiera el cambio, no obstante pasar de una dictadura a una democracia plena, siempre presenta sus obstáculos y no es un tránsito sencillo. Por supuesto, pero la característica del 23 de enero fue que, digamos, se inauguró la democracia con un gran entusiasmo, con una gran alegría que luego fue pasando por diversas alternativas, pero quedó establecido en el país a través no solamente del 23 de enero, sino lo que vino después, los 40 años de la perduración de una constitución, la constitución cuya vida ha sido más larga en la historia de Venezuela. Quedó una estructura institucional, pero sobre todo un espíritu de libertad y de resistencia frente al abuso de poder que se manifiesta hoy en día en una forma realmente impresionante. Sí, como ese ADN que está allí, ¿no? Sí, es como que si se hubiera establecido en las venas de los venezolanos, de cualquier bando que estos sean, una concepción y una idea de la democracia que como sistema que no permite, y todos los factores han tenido que adaptarse a eso, no permite el implantamiento fácil de una tiranía o de una reversión dictatorial como la que podría haberse producido. A pesar de todo, el país mantiene un espíritu democrático. A pesar de todo, se nota en los actores políticos que hay ciertos límites que no, aún los que tienen el poder en sus manos, que no
pueden traspasar, no deben traspasar, sino con grave riesgo de que se produzca una situación que no puedan controlar. Me refiero a los factores de poder. Y en cuanto a los factores, digamos, que se encuentran en la resistencia o en la oposición, el discurso de que la salida debe ser una salida constitucional, pacífica y con toda una serie de características, es algo que está implantado en el país. No es fácil traspasar esos límites, ni por parte de un sector ni por parte del otro. Eso es un dato muy importante, sí, porque a pesar de todas las dificultades, siempre se mantiene la necesidad del espíritu democrático, ¿no? Y esa es una historia bien interesante que podría de alguna manera comenzar con la famosa generación del 28, ¿no? Con aquellos jóvenes, con la democracia. Luego todo lo que ocurrió, porque Venezuela vivió también periodos importantes, digamos, a la muerte de Gómez. Fue una transición traumática, no plenamente democrática, pero hubo pasos. Posteriormente, el 18 de octubre, hubo un cambio importante. Luego, todo eso que ocurrió, pero siempre ha estado presente como una voluntad democrática de los venezolanos, ¿no? Que es importante. Sí, ciertamente la generación del 28 y todo el proceso posgomecista ulterior dejó una siembra de un liderazgo político y de unas concepciones políticas que, a pesar de las alternativas que se produjeron con el 18 de octubre, la implantación relativamente efímera de la democracia en ese momento, y luego la interrupción de la dictadura de Pérez Jiménez, quedó sembrado como algo en el país. Pero lo que me llama más la atención respecto de el 23 de enero y la época de Pérez Jiménez y lo que ocurrió posteriormente, es que cuando yo recuerdo mi adolescencia, porque esto ocurrió en mi adolescencia, nosotros teníamos un país que yo recuerdo en aquella época, Venezuela, Caracas era llamada la sucursal del cielo. Ajá. Caracas era una ciudad, como todavía lo es, a pesar de toda la contaminación y del cambio climático, una ciudad de primavera, una ciudad de clima templado. Ahí la dictadura había establecido había construido obras públicas, había un ambiente desde el punto de vista, digamos, de la visión material de las cosas. No había razones para, digamos, pensar por parte de un observador externo, y muchos que venían al país, muchos observadores externos que venían al país, creían que esa era la situación de la dictadura, era una situación perdurable, pero había un espíritu de libertad que había sido sembrado. Y yo recuerdo que yo comparaba la información que aparecía en el órgano de prensa oficial en aquel momento, el Heraldo, y los editoriales de Laureano Vallenilla, que yo no sabía que eran de Laureano Vallenilla, los editoriales firmados RH, y yo comparaba aquello que se decía, y yo pensaba, buscaba todo aquello que fuera contrario, que me diera una versión diferente, porque la versión que recibíamos era una versión oficial, no había libertad de prensa, y yo buscaba en la biblioteca qué era lo que había pasado, en la biblioteca de la universidad, qué era lo que había pasado el 18 de octubre, porque ciertos personajes militares no eran mencionados y eran execrados, porque cuál era el sentido de lo que estaba pasando. Y como yo, mucha gente de mi generación, y una de las características que tenían los partidos políticos en ese momento, cuyos dirigentes, Acción Democrática, sus dirigentes estaban exilados, los otros partidos estaban perseguidos o silenciados. Sin embargo, una característica notable después del 23 de enero es que a los partidos se incorpora como una fuerza fundamental la juventud. Esa es la época de la Juventud de Acción Democrática, esa es la época de la llamada Juventud Revolucionaria Copellana. Todos los partidos tenían una fracción juvenil y estaban llenos de un entusiasmo y de una alegría, de un espíritu que
naturalmente. Claro. Luego sufre porque la política es así, porque ahora, se pasa del entusiasmo a la sobriedad. Sin embargo, esa incorporación juvenil fue sumamente importante para la consolidación de la democracia. Claro. Y había un hecho muy importante, que fue justamente ese sustrato que existía en la sociedad venezolana democrática, que se expresa que en 21 días o en 23 días el país cambia radicalmente y se producen acontecimientos de todo tipo: la división de la juventud militar, la estructura militar que era leal a Pérez Jiménez, las manifestaciones estudiantiles. Es decir, era un país que reaccionó en tiempo récord. En tiempo récord, sí. En función de la democracia. Ahora, mire, doctor Najain, usted sabe que nos queda apenas minuto y medio, pero yo quería hacerle Tampoco. esta... Sí, verdad que se pasa rápido. El tiempo de la televisión es vertiginoso, realmente. Vertiginoso. Pero sí quería decirle, mire, yo he escuchado mucho decir... Para hablar de 68 años, claro, 69 es años. corto. Pero yo he escuchado mucho decir, tal vez usted también, que a diferencia de lo que ocurrió en otros países, la democracia venezolana la hicieron los partidos y no al revés. Y eso es lo que da al traste un poco con el periodo democrático de 40 o 50 años, porque a los partidos desgastarse, deteriorarse, también lo hizo la democracia. ¿Usted podría hacer un comentario de cierre sobre eso? Bueno, esa historia de los partidos es una historia sumamente importante porque efectivamente, piénsese en la Constitución del 61. La Constitución del 61 no fue elaborada bajo toda esta parafernalia o mito de la constituyente. Fue un acuerdo entre los partidos políticos representados en el Congreso. El Congreso se transformó en un Congreso constituyente y eso realmente es sorprendente. Eso no sería posible hoy en día. Y uno de los problemas de la democracia venezolana es precisamente que los partidos, a mi modo de ver, no han sabido adaptarse a esa situación. Ya esto es una situación que no puede ser manejada en conciliábulo de élites, en que debe haber, porque yo considero que es un mito esto de la democracia participativa. La democracia termina funcionando siempre como democracia representativa, pero los representantes deben estar más abiertos, deben estar más en sintonía de lo que se podían permitir en otras épocas. Oír crecer la hierba. Bueno, doctor Najain, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, muy honrado porque haya venido. Bueno, estoy muy satisfecho de que me hayan invitado. Muchas gracias. El doctor Humberto Najain. Un placer conversar con tan distinguido. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente para la parte final del programa. Ya regresamos. Bueno, mucho gusto.